para comenzar, la gran pregunta: ¿qué es para ti un docente? ¿Cómo describirías con el corazón a esa persona que enseña más allá de los libros? Un docente no es solo alguien que imparte clases, sino un alma que siembra esperanza en cada palabra. Es quien guía con paciencia, corrige con cariño y cree en sus estudiantes incluso cuando ellos dudan de sí mismos. Un docente es luz en los días nublados y esa voz que nunca se olvida, porque marca la vida con dulzura, firmeza y amor. Son arquitectos de sueños, jardineros de mentes y corazones que laten al ritmo del aprendizaje. Muy buenas, en este podcast me da el honor poder entrevistar a la licenciada Norma Lizeth Perdomo, que carga la labor como docente en un centro educativo, cargando la labor de directora. Sería un gusto si usted se presentara. Mi nombre es Norma Lizeth Perdomo, soy directora del Centro de Educación Básica Gerardo Salinas. Como primer pregunta, licenciada, quería abordar el tema sobre qué nos puede contar algo sobre usted y cómo la llevó a ser un docente. Bueno, en primer lugar, como ya les dije mi nombre es Norma y crecí viendo a mi madre que es docente. Y entonces yo veía el día a día de ella, cómo se preocupaba por sus niños, por sus estudiantes, y entonces decidí, ¿verdad? Una de mi segunda opción fue ser docente y enfrenté ese reto, ¿verdad? Hasta graduarme y seguir la universidad, convertirme en una licenciada en educación básica. ¿Desde cuándo ejerce la docencia y cómo fue su primer día? Bueno, ejerzo la docencia a partir del año 2003. Y mi primera experiencia fue algo, ¿cómo explicarles? Aparte de que era la primera vez que yo me presentaba ante un grupo de alumnos, llegué donde fui nombrada y cuando llegué, los compañeros docentes lo primero que dijeron fue que me tocaba primer grado. Eran 42 niños de primer grado. Yo cuando los vi, yo me asombré de ver aquel montón de niños de primer grado alrededor mío. Yo decía, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer con tanto niño? Y entonces, eso fue mi primera experiencia, un primer grado. Entonces, ¿cómo podría calificar su primera experiencia, aparte de la sorpresa? Pues, ¿cómo decirles? Fue como algo traumático al inicio y satisfactorio a la vez. Y de sus primeros años laborando como docente, ¿qué es lo que más sintió? ¿Sintió una conexión con sus alumnos o algo? Sí, a partir de ese primer grado, porque yo siempre recuerdo a una compañera maestra, ella ya estaba bastante de edad. Yo tenía 17 años cuando comencé a laborar como docente y nos hicimos buenas amigas y ella me decía, profe, el maestro que no se aprueba con primer grado no es docente. Y entonces ahí donde fui yo entendí de que para conectarse con los niños tiene que ser desde niños pequeños, irlos conociendo, irlos instruyendo en el camino. Es muy difícil lo que es primer grado. ¿Puede darme algunos motivos? Porque primer grado siempre, he escuchado que primer grado siempre suele ser muy difícil. ¿Cómo podría decirlo? ¿Por qué? Es difícil porque los niños vienen de un periodo de lo que es juego, de lo que es prebásica. Entonces ellos creen que primer grado también es que van a jugar, porque lo que es prebásica, ellos se enfocan en lo que es desarrollar habilidades y destrezas en los niños, y nosotros ya cuando llegan uno les exige un poquito más porque ya tienen que aprender a leer, tienen que ser más responsables, el horario es más extenso, ellos lloran porque en prebásica ellos salen a las 11 y nosotros salimos a las 12:20, o sea, es un cambio rotundo para ellos. ¿En algún momento con sus primeras experiencias, en sus primeros años,
¿Has pensado en rendirte, en pensar en que ya no puedes seguir o alguna experiencia parecida? Bueno, tal vez al inicio yo creí que no podía, pues que no podía, como les cuento, 17 años tenía cuando comencé, y entonces yo me imaginaba, decía, yo no voy a poder con tanto niño, yo aquí sola, sin mi mamá, yo no me voy a quedar, y a mí me hace falta irme para Cotepeque, y entonces, pero a la misma dije, estos son los retos por los que a mí los docentes en la normal me prepararon, y tengo que lograrlo. Si yo decidí esta carrera, pues yo sé que lo voy a hacer, y hasta la fecha ya son 23 años de ejercer la docencia y aquí estoy. Me parece una experiencia, podría decir difícil, porque así como de mi parte, yo tengo 17 años y aún así no he tenido una experiencia como alejarme de mi familia, ejercer una carrera de una forma tan dedicada, tan profesional como nos ha comentado licenciada. Podría decir que esta es otra forma distinta de ver lo que es la docencia, porque de mi parte como una alumna, desde que estoy consciente he dicho que ay, esta profesora vino, que cólera vino, pero no sabemos las historias que hay detrás como la suya. Así pueden haber muchas más. La suya es muy fuerte. Al parecer usted todavía era una niña cuando ejerció su labor como docente de 17 años. Es algo impresionante porque mi parecer tengo 17, es impresionante, tengo 17 y aún así no he ejercido una carrera tal como debe de ser, aparte de unas simples prácticas. Así es difícil, pero son metas que uno se pone porque, vaya, por ejemplo, mis papás no eran ricos económicamente, entonces yo sabía que era de la forma que yo podía sacar mi carrera en la universidad, trabajar. Entonces, por último, quería preguntarle, de todos estos años de docente, porque 23 años es mucho, es demasiado, ¿cómo podría describir la docencia en una sola palabra? Ay, en una sola palabra es tener amor a la carrera, tener amor a los niños y vaya, por ejemplo, son metas, son desafíos que uno enfrenta cada día, con conductas diferentes, con padres diferentes, pero uno ahí le va llevando, uno como docente lo que no sabe lo inventa. ¿Alguna vez has pensado o pensaste ejercer otra carrera aparte de la docencia? Sí. Mi sueño, o sea, cuando yo estaba estudiando, yo decía, cuando yo estaba sacando básica, me preguntaban mis compañeros, mis maestros que iba a estudiar. Y yo siempre les decía, yo me voy a ir a estudiar hotelería y turismo. Esa era mi carrera, ese era mi sueño. Y me preguntaban, ¿por qué? Porque a mí me gusta viajar, les decía yo quiero irme a estudiar esa carrera para trabajar en diferentes hoteles y en diferentes lugares. Pero ya que no se pudo, entonces yo decidí por la docencia, y de la cual no me arrepiento, y pienso de que si hubiera elegido la primera carrera que yo soñaba, tal vez en mi vida me hubiera equivocado. Muy bien, licenciada, la verdad es que bien, muchas veces algunas personas pensamos en ejercer algo, pero por cuestiones de la vida siempre terminamos enfocándonos a otra cosa, pero me alegra muy bien que usted, como sus experiencias de docente, se haya sentido bien, haya ejercido bien y al parecer, después de tantas dificultades, aún siga siendo un docente, un gran docente, porque yo la he visto ejercer. Y no podría decir más que me llena de orgullo la forma en que usted ha educado la docencia. Bueno, yo tenía una pregunta de que mencionó que empezó de una edad muy joven. ¿Cómo logró adaptarse a ese cambio de ambiente, se podría decir? Por los sueños, por las metas que uno tiene, porque yo siempre no soñé siempre quedarme con el título de maestra, yo siempre soñé con ir a la universidad, entonces era una forma de lograr mi meta. ¿Y cuál ha sido como el mayor desafío que ha experimentado en el aula? Es la conducta de los padres de familia, porque es muy difícil tratar con ellos, porque los niños son diferentes, son cariñosos, y en cambio ya el padre de familia
es un poquito más difícil de tratarlo. Entonces el desafío más grande como docentes es tratar con el padre de familia. ¿Y cómo ha logrado enfrentar ese desafío? La comunicación, y a veces nos toca hablarles a ellos con la realidad que vivimos en los centros educativos y con el respeto debido que cada persona se debe. Y hasta el momento, ¿qué es lo más difícil que como docente ha experimentado? Lo más difícil como docente es... Pero en tiempos modernos. En tiempo moderno es el uso de la tecnología, porque cuando nosotros nos graduamos, sí teníamos, yo me recuerdo que nosotros llevábamos la clase de informática, pero no con los avances, ¿verdad?, que hay hoy. Nos ha tocado prácticamente estudiar, volvernos estudiantes también, para conocer las diferentes plataformas, para tener más opciones en la enseñanza al estudiante, más que todo en la pandemia. Cuando nosotros nos retiramos de la pandemia, esto nos trajo a de que la tecnología era una forma de estar cerca de nuestros alumnos. ¿Y cómo ha enfrentado los momentos de desánimo o frustración en su carrera? Pues a veces, como todo ser humano, nosotros tenemos bajas y la verdad es que la vida se trata de eso. Se trata de que si nos caemos, levantarnos y que lo que pasó ayer y seguir adelante. Sí, pienso que eso es lo más bonito de seguir adelante y nunca rendirse. Así es. Cuando uno ama lo que le gusta, a lo que se dedica. Exactamente, cuando uno ama lo que hace, uno no lo haya difícil, ni lo haya sacrificado, que hay varias personas que dicen, ay, mañanear todos los días, ay, con tantos niños, pero a mí me gusta y yo no siento un sacrificio para mí llegar a mi centro educativo, verlo, la satisfacción más grande es verlos cuando uno llega, y si ellos llegan primero que uno, ellos corren a abrazarlo y a besarlo, y o sea, se convierten en otros hijos para uno. Es muy, muy bonita la experiencia como docente, ¿verdad? Así es. Pero aún así, ¿alguna vez pensó en renunciar? En renunciar tal vez no. Como les estaba contando, ¿verdad? Me fui bastante joven y a veces me sentía que mi mamá me hacía falta, que mi papá me hacía falta, me sentía sola, pero a veces decía, no, pero si me voy para la casa, ¿qué hago? Y entonces no. Entonces, tal vez mis pensamientos, la mayor fuerza de salir adelante se opuso a que yo me rindiera. Es muy, muy impresionante el saber que una persona puede lograr tanto con solo proponérselo. Usted es una persona, una figura que yo podría admirar todos los días. Más bien la admiro todos los días por la forma en que usted, en los ánimos que da a levantarse tan temprano para poder elaborar su profesión. Así es. Es algo, como le digo, cuando se hace lo que se ama, no es sacrificio. ¿Qué le diría hoy a alguien que está pensando en dedicarse como un docente? Que es una de las carreras más bonitas que hay. Para mí es una de las carreras más bonitas que hay porque nos hace ser más humanos. Conocemos muchas cosas y a lo largo de la docencia nosotros tenemos experiencias que ustedes ni se imaginan lo que uno aprende. Porque como cada día es un aprendizaje y ustedes no tienen la idea de que uno a veces hasta del más pequeñito aprende. Entonces podríamos decir que aparte de enseñar, usted ha aprendido de sus alumnos, ¿verdad? Así es. O sea, he aprendido muchas cosas de ellos, he aprendido a tratarlos, he aprendido que no todos aprenden al mismo tiempo y que tienen diferentes formas de aprender. He aprendido de que ellos nos inspiran y que a veces no importa el proceso que uno esté pasando, pero ellos lo hacen reír a uno, para ellos no hay tristeza, no hay nada más que alegría. ¿Qué le diría a su yo del pasado que comenzaba la carrera? Ay, le diría que hemos caminado muchas cosas, de la cual pues no nos arrepentimos y que cada día ha sido un aprendizaje y que hasta el día de hoy les puedo decir
que en magisterio nunca se deja de aprender. Todos los días hay un aprendizaje nuevo. Ahorita con unas experiencias más personales, unas preguntas personales, espero que no le incomode, licenciada, pero sería muy buena pregunta hacerle qué ha sido su desafío más grande en ámbito personal. En el ámbito personal, mi desafío más grande es instruir a mis hijos, porque mi sueño como madre, como docente, es así como yo les digo a mis niños que tienen que salir adelante, que lo pueden. Mi desafío más grande es también hacerle entender a mis hijos que también todo lo que ellos se proponen lo pueden. ¿Alguna experiencia que usted nos quiera dar? ¿En qué forma? En una forma siempre personal. ¿Personal o laboral? Personal. Ay, experiencias muchas. No, pues mi experiencia fue verdad de que cuando yo tuve mi primera hija, cuando iba a ingresar a primer grado, yo bien me recuerdo que yo me dedicaba más a los niños, a mis niños, y vino mi esposo y me dice, mire, me dice, así como usted le dedica tanto a sus niños, ¿por qué no le enseña a la niña a leer? Me dice, ella estaba en preparatoria. Entonces me puse a meditar y digo, tiene razón. Si yo lo doy todo por mi niño, ¿por qué no lo voy a dar todo por mis hijos? Y cuando mi hija fue a primer grado, ella podía leer y podía escribir. ¿Cómo equilibra su vida personal como docente? Pues la equilibro pensando que lo del trabajo es el trabajo y lo de mi hogar es mi hogar. Por ejemplo, tú, Nazaret, ¿cómo ha sido tu vida como hija de una docente? Ay, ¿cómo decirlo? Sin que mi mamá me pegue. No, la verdad es que es muy buena vida, la verdad. Uno como docente, yo como he estado con mi mamá desde que tengo memoria, se podría decir, desde segundo grado. Yo he visto, no sé muy bien todas las luchas que ha tenido mi mamá. No he visto la otra cara de la moneda, aparte de la que nos daba. De mi parte, cuando yo me he quedado aquí con mi familia, con parte de mi familia, y pasaba días, digamos, de lunes a viernes sin ver a mi madre. Y no me acuerdo, para qué mentir, no me acuerdo, pero aún así, mis tías, mi abuela, me dicen que cuando yo estaba muy pequeña, yo todos los días decía que si era viernes tenía que arreglarme porque ese día venía mi mamá. Tenía que estar bonita para que mi mamá me viera. No me acuerdo mucho, tal vez me acuerdo de una que otra vez jalones de pelo que me daba mi tía. Pero podría decirse que hubo un momento donde mi mamá me llevó con ella y eso fue un cambio en mi vida, porque pasé de estar en una casa sin ver a mi mamá, a pasar todos los días con ella, porque a viajar con ella, a ver las experiencias con ella, porque mi mamá ha trabajado en pueblos. Ella trabajó bastantes años en lo que era una pequeña aldea. Ahí fue donde yo empecé mi segundo grado y mi mamá de testigo, es la licenciada. Ella sabe todas las cosas que hemos pasado, las tormentas, las lluvias que hemos pasado, por pasar tiempo con ella. Porque mi mamá, ¿para qué decir? Mi mamá es una persona que ha luchado. De lo que yo he visto que ha luchado. Ella a veces aguantaba hambre y nos daba de comer a mí, a mi hermano, o ella hacía todas sus capacidades con tal de darnos una buena vida. Como no me voy a acordar muy bien de una vez que, como nosotros no teníamos transporte ni nada, porque por cuestiones de la vida nos tocaba ir a Jalón para poder venir siempre aquí a Cotepeque. Mi mamá, estábamos con ella y ya había nacido mi hermano pequeño. A mi hermano lo llevaron a la cabina porque era un carro de paila y ese día había caído una lluvia muy fuerte. Y yo me acuerdo que mi mamá siempre manejaba ahí su suéter, su agua y las cosas de nosotros. Casi nada era de ella, no llevaba maquillaje ni nada. Casi todo era de nosotros y ella vino y buscó una forma de cubrirme a mí de la lluvia mientras que ella aguantaba lluvia. Hubo un punto donde sí me mojé, pero no tanto como mi mamá y es algo que yo nunca voy a olvidar. De los sacrificios que ella ha hecho por mí, lo que no he visto, la manera en que ha ejercido también su labor como docente, yo la veo, digamos, en las madrugadas, en las noches trabajando para planificar
sus trabajos, y muchas veces como mi mamá siempre lo que puede, ella siempre estaba ahí presente para mí, me ha ayudado, a mi hermano, y cada día ha sido una experiencia muy linda para mí también. Así es, esos son los desafíos del ser docente. Ay, ustedes vieran mis niños, yo donde yo he ido, ellos se han peleado siempre por estar conmigo, profe, yo con usted, y así los padres de familia también. Ni ha terminado el año y dice, profe, usted va a llevar tal grado. Entonces, no es por lo que les puedo enseñar, aquella inmensidad de conocimiento, sino es por el trato que yo les doy a ellos, igual que a mis hijos. Igual ellos ahí están, los he corregido y los corrijo y los voy a corregir hasta el día que yo viva. Te adoro mi mamá. Y así es. A ver. Y licenciada, ¿qué es lo más divertido, curioso que ha vivido como docente? Que es algo que se le va a quedar, que se le quedó y ya. Ay, lo divertido. Mira, lo divertido y experiencia no se me olvida. Y me ha marcado, va, por el sentido de lo que pasó. Yo tenía en segundo grado un niño que él era bien travieso. Travieso. Y yo lo regañaba. Yo en las tardes, porque en ese entonces dábamos doble jornada. En las tardes uno las ocupaba para dar cívica, naturales, clases que no eran muy pesadas. Y yo siempre les hablaba de valores. Yo les decía a ellos, cipotes, no hay que andar robando, no hay que andar en la finca del vecino. Y ellos se reían. Pues un día vino, Michael se llama, le voy a decir el nombre del niño, que si algún día mira este video, él sabe que no estoy mintiendo. Y un día me llevó por la tarde un gran mango. Yo les había estado aconsejando un día anterior. Y se sentó conmigo. La escuela donde yo trabajaba tenía un muro donde nos sentábamos todos los docentes. Y vino el profe, me dice, mira, aquí le traigo un mango, y se sentó a la par mí. Gracias, Michael, le digo yo. Pero ¿cómo hacerlo, profe? Me decía él, ¿a qué insistencia? Y le digo yo, ¿qué me le echaste al mango, Michael? Nada, profe, me dice él, ¿verdad? Nada. Pues entonces me comí el mango. Cuando yo termino de comerme el mango, me dice, ay, la profe, dice que no hay que comer robado, y ese mango era robado. Entonces para mí es algo que no lo olvido, ya ha pasado varios años. Ahora el cipote es un militar. Me lo he encontrado varias veces. Mi sorpresa es que yo lo tuve en primero, en segundo y en tercero conmigo. De ahí ellos se fueron de esa comunidad para otra y no volvimos a saber de ellos. Mi sorpresa fue una vez que yo venía de San Pedro, había un operativo y nosotros traíamos unas cosas en la paila. Y le hace el operativo, le hace la parada a mi esposa y yo me quedo en la cabina. Cuando mi esposo está buscando los documentos de lo que traíamos, viene el militar y se acerca y se me queda viendo y me dice, profe, soy Michael, me dice. Y me le quedo viendo yo, Michael, le digo yo, profe, soy Michael, no se acuerda de mí. Y me agarra abrazada y me dice, no, me dice, yo la profe la conozco, profe, váyase tranquila, no hay ningún problema. Y hasta la fecha es un cipote muy preparado. Es muy fuerte ver cómo una criaturita y de tercer grado se convierte en un adulto, ¿verdad? En un adulto. Y imagínense que yo tengo compañeras docentes que fueron mis alumnas en primer grado. Yo las veo y cuando miro más que todo a Lindaisy, así se llama la profesora, que a veces hacemos grupo. Y me le quedo viendo a Linda. A aquella niña yo le digo, Linda, ¿te acordás cuando llegaste con aquellas 2 colitas a primer grado? Le digo yo, y te sentabas en primera fila. Ay, sí, profe, me dice, ¿cómo olvidarla? Me dice. Y ahora es compañera mía en el distrito. Ella es directora de un centro educativo también. Eso debe ser uno de los más bonitos del docente, que los alumnos lo recuerden a pesar de que ha pasado mucho. La satisfacción de verlos, porque yo de mis estudiantes, yo veo abogados, licenciados, docentes, militares, que fueron mis alumnos y que digo yo, pucha, algo hice en ellos, algo de lo que yo les decía, ellos tienen. Sí, se ve muy... Es como, ¿cómo podría decirlo? Es como que usted fue un escalón más a esos niños, porque usted ejerce docencia en media, ¿verdad? No, en básica. En básica. Ay, mi error. En básica. Son de primero a sexto grado, ¿verdad? De primero a sexto, ahorita, anteriormente era la directora del centro básico, teníamos hasta noveno.
y yo los pasaba aconsejando. Se enojaban porque me daban con los teléfonos en el corredor escuchando música y salía yo, bueno, cipote, que no sé qué. Y ahora ya están adultos, ya los veo yo y me dicen, ay, profe, ¿se acuerda cuando nos regañaba? ¿Qué falta nos hacen en el centro básico? Hijos, pero yo tenía que venirme ahí, les digo, y mi satisfacción es esa, verlos a ustedes que lucharon y que son algo. Y cuando los veo, ellos parece, le digo yo, ustedes yo creo que no sé, le dice a la mamá, te alegra más ver a la profe vos que al verme a mí, le dice, pero es por lo mismo. Y ahí unos de ellos no fueron mis alumnos, simplemente los regañaba yo en los recreos. Como veo, usted ha sido una docente que ha marcado muchas vidas, muchos alumnos al transcurso de su vida. Y mi pregunta como alumna siempre ha sido, ¿usted ha visto a algunos alumnos como solo alumnos o los ha visto de una forma que ha marcado sus vidas o algo más? Yo a mis alumnos, desde el momento que están conmigo, yo les tengo no como hijos, sino que les tengo un cariño especial. Yo para ellos deseo lo mejor y yo los trato de aconsejar como aconsejo a mis hijos. Y a veces yo les digo, si pórtense bien, miren hijos, y que desde pequeños ellos van con eso, ¿verdad? El que tiene el privilegio de estar conmigo desde primero, ellos saben y se acostumbran a mi modo. Siento que los he marcado de una manera positiva. Muchas gracias, licenciada. La verdad, son experiencias que es muy buena verla desde otro punto. Como digo, mi compañera, quería hablar ahorita con mi compañera, sobre cómo piensa, cómo siente, cómo va la conversación. Algo que le haya impactado, ¿ha cambiado su forma de ver a los docentes o algo? Pues sí, pienso que es bonito ver la perspectiva de los docentes y como nosotras, que somos estudiantes, sí, los docentes que marcan nuestras vidas mientras en esta etapa de como estudiantes son los que siempre se recuerdan. No se olvidan. Que no se olvidan. No se olvidan. Por eso ustedes ven la maestra de primer grado, nunca la olvidan. No sé si ustedes tienen buen recuerdo. Yo varias, hay un que dice, ¿te recuerdas de la maestra de primer grado? Siempre que postean eso en las redes sociales, yo tengo hasta 10 hipotes. Profe Norma se acuerda, profe Norma se acuerda, profe Norma. Y yo digo, estos hipotes tanto año que ha pasado y no lo olvidan porque uno ha marcado de una manera positiva en ellos. Qué bonito también que ustedes se acuerden de sus alumnos. Sí, es muy bonito pensar que tanto uno influye como el docente para uno. Yo he tenido el privilegio de tener muy buenos maestros. Un maestro, el profesor Miguel, ¿para qué? Para mí el profesor Miguel fue un padre más, puedo decir así. ¿Para qué lo voy a olvidar? Él estuvo presente en varios... Y te quería porque yo era la directora de él. No, esa mentira. Bueno, él siempre nos aconsejó de una forma muy buena. No voy a olvidar que él siempre nos inculcaba, niñas ustedes, yo quiero que cuando sean grandes, yo las quiero ver, que sean licenciadas, maestras, doctoras, háganme el favor, por favor. Yo quiero que cuando vean ahí, digan, esa es una licenciada, y yo voy a decir, esa alumna, yo le impartí clases. ¿Alguna vez ha tenido usted ese tipo de pensamiento? Así es, y a lo largo de la vida lo hemos cumplido, lo hemos visto, porque como les digo, yo tengo estudiantes que son abogados, ingenieros, licenciados, y los que no lograron estudiar, yo los veo, se van para otros países y cipotes que han prosperado de una manera impresionante. Y igual, como les digo, cuando uno los marca en bien, no lo olvidan a uno. Yo tengo estudiantes de que el día del maestro, ahí está el mensajito, siempre. Y así como usted que también ha sido estudiante, ¿tiene usted algún maestro que nunca se ha olvidado? Yo, como mi maestra de primer grado, fue mi mamá. Entonces, fue mi mamá, yo como les digo, fue ella. Ella me enseñó a leer, a escribir y de una manera exigente. Yo me recuerdo que mi mamá a mí no me dejaba deletrear, que yo fuera a decir una palabra deletreando. Mi mamá era enojadísima. Y después de ella, pues cuando cursé lo que fue básica, y ustedes lo conocen, el profesor Israel. Yo no lo olvido. Yo no olvido al profesor Israel enamorado.
Yo me recuerdo que uno llega a un tiempo como de rebeldía, como que no quiere. Y yo me recuerdo que me decía así, puta, vos tenés capacidad, hombre, muchacha, ¿qué te pasa? Y yo a él no lo olvido porque nos daba, o sea, nos animaba a seguir adelante. Muy bonitas experiencias, la verdad, para qué mentir. Muchas gracias, licenciada. Y para finalizar, quisiera saber si usted quiere dar algunas palabras de despedida o algo. Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Agradecerles por la invitación, agradecerles por estar aquí y poder compartir algunas de las pocas experiencias que hemos vivido como docentes, ¿verdad? Y invitarles de que si algún día ustedes se deciden por la docencia, pues que lo hagan con amor, con cariño y con paciencia. Muchas gracias, licenciada, por darnos este tiempo. Y la verdad ha sido unas experiencias muy bonitas las que usted nos ha compartido. Y espero volverla a tener aquí para poder entrevistarla y poder saber más sobre usted. Y muchas gracias. Hola a todos, nos encontramos ahora con nuestra segunda invitada, Flor Santos. Nos gustaría que se presentara de una manera más explícita. Ok, buenas tardes, gracias por invitarme. Para mí es un honor estar compartiendo con ustedes pues, este momento. Mi nombre es Flor Elena Santos, estudié para maestra desde hace 13 años. Se dice mucho, pero en realidad ha sido una experiencia muy bonita todo lo que va. Estudié en la Universidad Pedagógica Nacional, soy licenciada en Ciencias Naturales y en Educación Física. Y por el momento pues estoy compartiendo con los niños más pequeños, que son los de kinder. Tengo 3er grado, 16 hermosos niños. Okay. Bueno, para comenzar creo que tenemos que hacer la pregunta de ¿cómo fue para usted comenzar a estudiar para docente? Para docente, ¿cómo fue mi primera vez para estudiar como docente? La verdad es que en Ocotepeque no había mucho donde escoger en aquel entonces. La carrera de magisterio era perito mercantil con el Instituto Juventud Hondureña o magisterio con una escuela normal mixta. Pues mis estudios desde séptimo fueron en la escuela normal, empecé séptimo, octavo, noveno. Cuando llegué a carrera, que fue el tema del magisterio, pues cancelaron magisterio y no había magisterio, solo había bachillerato en ciencias y letras. Entonces, a fuerza me tocó estudiar ahí porque a mí, en lo personal, nunca estaba acostumbrada al ambiente del Instituto Juventud Hondureña. Entonces, era como que me amarraba el uniforme celeste a quedarme en la misma institución. Luego, pues, la UPN sacó un formato de presencial a distancia. Nosotros recibíamos las clases acá en Ocotepeque. Hicimos todos los 4 años de licenciatura, sacamos la especialidad y pues fue así como yo me quedé en magisterio. ¿Y qué la llevó a convertirse en docente? Pues la verdad es que es una carrera de mucho tiempo porque desde pequeña veía a mi papá es maestro, él tiene 32 años en la docencia y pues para mí fue como el ejemplo a seguir. Yo lo veía a él, cómo se inspiraba con los niños, cuando era Día del Niño pues nos sentábamos todos en la sala a hacer bolsitas o para el Día de la Madre me llevaba a celebrar con él cuando él estaba muy cerca. Recuerdo una vez que era una montaña muy lejos, estaba como 1:30, caminaban y me llevaron, pero estaba bien pequeña y me tocó andar en caballo y esas son como las historias que uno guarda, porque cuando uno vuelve a esos lugares donde estuvo con su ejemplo a seguir, pues uno también quiere seguir haciendo lo mismo. ¿Y cómo fue su primer día? Mi primer día de clases, caótico. ¿Por qué caótico? Porque te comentaré que uno no conoce a los niños, uno no sabe cómo son, uno no sabe cómo se expresan, quién es el callado, quién es el relajero, quién es el que necesita más apoyo, o quién es el que va a estar siempre atrás de uno cuando le ponen tareas. En realidad es como una aventura nueva, empezar a explorar cada mundo de cada niño porque todos son un mundo diferente. Tal vez puedes tener sentados a 16 enfrente, pero todos piensan diferentes, todos son diferentes y uno como maestro pues tiene que acomodarse al aprendizaje de cada uno de ellos. La verdad es que la docencia es algo muy interesante, pero díganos, ¿alguna vez usted pensó en dedicarse en algo más? Sí. La verdad,
cuando mis estudios llegaron, cuando terminé bachillerato, mi tema no quería la docencia. Yo quería irme a estudiar otra carrera fuera, porque ahora sí está en Ocotepec, antes no. Y era la de abogada. Soy muy peleona, dicen por ahí. No sé, va. Solamente defiendo las cosas con causa. Y nació alguien por ahí que se vino de gratis. Era el premio que nos mandó Diosito. Y por asuntos de salud, pues tocó sacrificar mis estudios por la salud de alguien que yo amo tanto. Entonces, decidí quedarme en la docencia porque era la opción como más económica para mi familia, pensando en el bolsillo de mi papá y pensando en la salud del bogotillo que yo tenía de lado. Y ella sabe que yo doy todo por ella. Y lo hago todo por ella. Entonces, olvidé la carrera de ser abogada y dije, no, pues a lo que toca. Y aquí estamos, siendo maestros. Y tengo la mejor hermana del mundo. La verdad que fue una situación que para usted fue difícil, pero dígame qué la motivó después a escoger la docencia. El ser el pilar fundamental para que un niño crezca feliz. Porque muchas veces en los hogares no tienen ese apoyo emocional que una vez se les da en el salón de clases. Como maestros somos psicólogos, somos enfermeros, somos hasta niñeros, porque nos toca ir al baño con ellos, cuidarlos, darles de comer. Nosotros cumplimos con una gran cantidad de roles y que muchas veces los niños en sus hogares no lo tienen o no tienen esa atención. Y cuando llegan a un salón de clase, pues se encuentran alguien para ellos. Y es como su lugar seguro. No sé si nos puede compartir de repente una anécdota que usted haya vivido con algún alumno en especial. ¿Anécdota chistosa o anécdota de enseñanza? Algo que usted la haya marcado. Ay, bueno, te voy a contar una chistosa. Este año que yo entré a trabajar con Kinder, es un niño bastante, son todos chiquititos, para que tengan una idea, tienen aproximadamente entre 4 y 5 años. Todos están bien pequeñitos. En especial tengo uno que se llama Pablito. Pablito es un niño hiperactivo, él trabaja, él platica, él brinca, todo lo de un niño de 4 años. Un día llega al salón de clase y me dice, Pofe, ¿qué pasó, mi amor? Hoy me vine en caballo. ¿Te viniste en caballo? Sí, en caballo. ¿Desde dónde, Pablito? Desde la casa. No te creo. Sí, Pofe, vea, un caballo blanco, grande. Yo pensé que el abuelito, el papá, el hermano, cualquier persona lo había llevado en caballo, ¿verdad? Porque suele ocurrir. Pues transcurrió la mañana y yo salí a ver, porque me decía que iba a llegar el caballo otra vez a traer. Pablito, ¿quién te va a venir a traer caballo? Ahí está afuera, Pofe, el caballo. ¿Y cómo va a estar afuera, Pablito? Si afuera no hay nada. Ahí está el caballo, Pofe. Y él insistiendo que su caballo estaba afuera, ¿verdad? Pues yo dije, ay, Pablito, imaginación de él. Pasó. Cuando va saliendo, salen de clases, yo agarro un palito que tiene como un uno, te voy a decir, pero era un palito grande, que está colgado en la malla. Y lo iba a botar porque estaba trabado ahí. Y le digo yo, este palo, ¿quién lo dejaría aquí? Le digo, Pofe, no me vaya a botar mi caballo. Ese era el caballo de Pablito. Entonces, casi le ando botando la mascota a alguien. Y después de eso me quedé, Pablito, ¿y en cuál caballo? Dice, en ese, Pofe, vía que grande y rápido, corre. Me dice, yo no sabía que ese era su caballo. Lo siento. Pero me tuve engañada toda la mañana pensando que él había llegado un caballo. Así de raro, así como son. Creo que la imaginación de los niños es algo que es increíble. Increíble. Y entonces, para usted, ¿ha llegado algún alumno que le haya marcado? Fíjense que trabajé con niños de segundo grado hace un tiempo y tenía 2 alumnitos en especial. Eran 31 de segundo grado. Más estos 2 que llegaron como a finales de febrero, principios de marzo, eran 33. Uno tenía síndrome de atención y el otro tenía autismo. Ambos me enseñaron que no hay una sola técnica de enseñar, ni que todos somos iguales. Porque con el niño autista
Yo podía estar, repite, para eso lo necesitaba una vez. Y con el niño de síndrome de atención, tenía que buscar 1000 maneras para que él me entendiera un tema. Y si ven, eran como 2 ejemplos diferentes. Y les voy a dar un ejemplo bien claro de lo que a mí me marcó. Tenía 31 estudiando las tablas. De 2 por 2 son 4, 2 por 3, 6 y dale todos los días. Y el niño con autismo simplemente los escuchaba, solo se les quedaba bien. Porque había días que llegaba muy tranquilo. ¿Querés pintar? Sí, no le voy a mencionar el nombre por respeto. Solo les quedaba bien, ¿no? Tranquilo. Llegó un día que se colmó tanto de escuchar las tablas y me dijo, profe, ¿por qué? ¿Por qué tanto? Mi amor, se los tienen que aprender, le digo yo. No, súper fácil eso, súper fácil. Y me le quedó viendo, ¿y usted se la sabe? Yo sí me la sé. Dígamelas. Se dijo la del 2, nítido. La del 3, nítido. La del 4, nítido. La del 5, nítido. La del 6, nítido. Cuando llegó la del 7, me dio miedo preguntarle. Dije, ¿qué tal no se la sabe? Y lo voy a poner así como en stop. Y con ellos hay que tener mucha cautela. Y no me va a seguir preguntando. La del 7, nítido. 8, 9. Terminó todas las tablas y él se lo sabe. Y le digo yo, mi amor, ¿y cómo te las aprendiste? Me cansé de escucharlos. Me cansé de oírlos. Todos los días lo mismo. Eso es muy fácil. Se dio la vuelta y se fue. Y yo, ok. Él aprende escuchando. Bien, ok. Con el otro niño, que era el del síndrome de atención. A él lo que me tocó hacerle fue un juego de tablas de colores, de este tamaño, grandote. ¿Por qué? Porque él aprendía viendo. Si a él no le llamaba la atención lo que estaba viendo, no le ponía atención. A él le pasaba una mosca, se fue la mosca y él no volvía a casa. Entonces, con él le hice una tabla, una tenía de colores, la otra tenía rayas, la otra tenía nubes, cada una tenía una forma diferente. Y él, pues, como le llamaba la atención la luna, pues ya se ponía 2 colores, terminaba la luna, se quedaba viendo las estrellas de la siguiente y empezaba a ver hasta que se las aprendió. Entonces, para mí es una experiencia significativa porque todo el mundo me decía que era un reto. Sí lo fue. El primer mes fue difícil porque no solo yo aprendí que teníamos 2 niños no especiales, únicos, sino que únicos en el aula de clase, y que los 31 que los rodeaba también los entendían a ellos. Porque el día que ambos llegaban hiperactivos o haciendo sus crisis emocionales, esos 31 niños también ya sabían cómo reaccionar a una crisis que ellos tenían. Y para mí sí fue como aprender algo nuevo que nunca lo había vivido. Cada niño es único a su manera. Exacto. ¿Y cuál ha sido uno de los momentos más emotivos para usted como maestra? Fíjense que desde cuando hice mi práctica profesional, que fue en la Elisa Chinchilla de Carbono, mis maestros guías fueron la profe Carlova Valladares y el profesor Juan Carlos Santos, dos maestros excelentes. ¿Para qué? Aprendí muchísimo de ellos. En ese entonces yo llevaba 6º grado y llevaba 8º grado y hacía ambos grados. Yo tenía, recuerdo si eran 22 de 8º y en ese entonces eran jovencitos, más o menos unos cuantos años menos que ustedes, la verdad. Y ahora me los encuentro en la calle y son profesionales. Son padres de familia, son abogados, licenciados, algunos estudiaron hasta medicina y yo me quedo así me los encuentro en la calle. Hola, profe, ¿cómo está? Ellos jamás me olvidan. Entonces, eso es algo que de verdad significa que hicimos las cosas bien. Es muy lindo. La verdad pienso que uno siempre lleva en su corazón a algún maestro, siempre recuerda. Y llegando a ese tema, ¿cuál fue el maestro que a usted le marcó? Uy, mi maestro que me marcó. Hay una en especial de la escuela normal. Sé que de su generación ya no la conocen, pero los adultos maestros sí se van a acordar de ella. Y es la nana, doña Sonia Reyes. Llevaba el área de, no me acuerdo si era hogar en aquel entonces, porque había un montón de áreas. Y bueno, ahí iba a parar todo el mundo. El que hacía travesuras era con la nana, la que nos
la que nos regañaba y nos sentenciaba, y ella me enseñó muchísimo. No le vayan a contar a nadie, pero yo era la consentida de ella. No le cuenten. Pero para usted fue muy especial. ¿Cómo fue su vida de estudiante? Híjole, no, ay, Ángela, porque te vas a agarrar. Ya no me acuerdo, así, no, eran años diferentes a los que hoy se viven. La verdad, creo que si me dijeran qué quieres volver a repetir de tu vida, me devuelvo a los años de la escuela normal, a los mejores años. De cierto, no habían teléfono, no habían nada de tecnología, hasta cierto grado, porque en bachillerato creo que sí tenía mi teléfono. Pero era un poco más sano, nos ponemos de acuerdo ahorita, se hace y listo, nadie cancela, porque todo el mundo sabía que a esa hora se iba a hacer algo. Éramos más puntuales por lo mismo, nadie andaba cancelando, fíjense que no pude llegar porque se me ocurrió otra cosa, no. O sea, se había quedado a las 3, eran las 3 y eso era lo único que tenía. Algo muy lindo en la vida del docente, ¿verdad? Pero nos gustaría que nos comentara cómo usted equilibra tanto su vida personal como su vida laboral. Ay, qué pregunta. La verdad es que es cansado. No le voy a decir que no. Mi día comienza a las 4 de la mañana, 3:30 de la mañana. Termina casi siempre a las 10, 11 de la noche. Mi horario laboral es cierto. Empieza a las 7, pero yo viajo hasta un lugar bastante lejano. Son 2 horas de camino. Y regreso acá tipo 2, 3 de la tarde. Luego de eso me dedico a ayudarle a mi papá en algunas cosas administrativas de la escuela, porque tiene algunos problemas al momento de la tecnología, pues yo le apoyo. También le apoyo a ciertas personas que estaba viendo por aquí, a veces a estudiar o alguna otra cosa pendiente. Le ayudo a mi mamá si ella me lo pide. Hemos tenido algunos problemas de salud con mi abuelita, pues si toca apoyar en la casa de mi abuelita, pues también vamos. Lo que es cierto es que no hay como un horario definido. Aquí vamos a donde nos toca, como nos toca y a la hora que toca. Y hacemos lo que podemos hasta donde podemos. Bueno, nos mencionó el tema de la tecnología, entonces para usted, ¿cree que ha sido difícil ser docente en estos tiempos que son más modernos? Fíjense que no es difícil. Lo que pasa es que como docente nos hemos amarrado más a las técnicas de años pasados, a las técnicas viejas. Es cierto, la tecnología nos facilita y nos abre un mundo de información, pero muchos no sabemos utilizar. Y es ahí donde entramos en ese bache de que dice, no, mejor una lámina que un video. Tal vez el video estaba mucho más explícito que la lámina, pero muchos docentes no saben cómo llegar a ese video. Y creo que sería una de las fórmulas a cumplir es buscar actualizar al maestro de la manera más cómoda, porque muchos dicen, le vamos a dar un curso virtual. Si el maestro no se puede meter a una computadora, ¿cómo se va a conectar a un curso virtual? Entonces, empezar desde cero con ellos, aunque nos dé risa, pero empezar con un Word, a enseñarles a usar el mouse, cosas pequeñas sin creer que ellos lo pueden todo, porque también están aprendiendo, se están como reincorporando a una nueva tecnología. Antes era un libro, un lápiz y vámonos, los libros y a clases. Hoy no, hoy que la nota, que subir una cosa, que subir la otra a internet, y para ellos también se les hace difícil y a veces se sienten hasta como presionados el no poder hacer eso ellos que antes sí presentaban. Bueno, usted nos ha dado varias anécdotas y varias cosas que la han marcado en su vida, pero digamos, ¿qué consejos le daría usted a una persona que piense o quiera estudiar algo relacionado a la docencia? La verdad es que es un mundo enorme, es como una galaxia, le voy a decir. ¿Por qué? Si tu corazón, tu paciencia y tu entendimiento va sobre alguien más, tienes que ser tan abierto. ¿Por qué? Porque vas a entender a una persona extra, no a ti mismo, a alguien más. Y el saber escuchar también es una clave. Muchos no sabemos escuchar. Y al ser docente tenemos que también aprender a estar parados frente a un salón de clase. Dar una clase y darnos la vuelta e irnos es la opción más fácil. O dar por todo aprendido, sin detenernos a ver a cada uno de los alumnos si en realidad aprenden. Si en realidad está interesante la clase. O si en realidad es productivo lo que estoy enseñando.
porque quizás solo voy a pararme enfrente a dar un tema porque en el libro está, y ni siquiera me fijé si para usted o para el joven o para la persona que va a estar frente a mí va a ser interesante o hacer la clase interesante. Porque te voy a dar un ejemplo, en las clases de filosofía creo que todo el mundo se durmió viendo, escuchando al profe enfrente, ¿verdad? Porque es una clase totalmente teórica. Pero yo conocí un docente que desde que se paraba enfrente decía yo, mire filosofía, clase. O sea, uno ya se hacía la idea de que el profe iba a dar un show enfrente. ¿Por qué? Yo siempre lo he dicho, y quien sea docente tiene que aprenderse. Un maestro es un payaso. ¿Y por qué es un payaso? Cuando usted sale de su casa, amarra sus problemas a la parte de la cama y se olvida los problemas. Al kinder, a la escuela, al colegio, no se llevan problemas. Ninguno de mis alumnos es causante o tiene la culpa de lo que a mí me pase en mi casa. Ellos no tienen por qué pagar nada, absolutamente nada de lo que yo estoy pasando. Entonces, y somos un payaso, nos convertimos en un payaso y vamos a ser un payaso. Wow. Son palabras fuertes, pero que cualquiera necesita. Es correcto. Y realmente, para mí es un honor tenerla acá. Porque desde mi perspectiva, como hija y hermana de docentes, para mí es una vida que vivo siempre. Yo siempre miraba en su casa a mi papá haciendo planes, a usted haciendo material. La creatividad nunca falta en mi casa. No. La cartulina siempre estará ahí, el pegamento siempre habrá. No, nunca me tocó salir corriendo a las 12 de la noche un domingo a buscar cartulina, gracias a que son maestros. Pero sí pasó que la señorita llegaba, tengo que llevar una cartulina mañana, y eran las 12 de la noche para amanecer un lunes, pero salvada por la campana. La verdad, me siento muy orgullosa de la maestra que es, de la persona que es, porque sé el tipo de maestra que es, todo lo que ha luchado como persona, y de verdad agradezco tenerlo como hermano, porque es increíble. No, Entonces, no me vas a hacer llorar, yo lo prometo. pero también como docente, la verdad, si yo pudiera regresar, últimamente lo he visto porque el maestro de kinder. Entonces, si yo pudiera regresar y tener una maestra de kinder, me gustaría para como ella. Porque, o sea, yo la admiro como baila con sus niños, como Cállate. canta. Entonces, es de verdadmente, como persona se lo digo, la admiro mucho. Gracias. Fíjate que ahorita que me acordaste tengo una anécdota. Tú me lo preguntaste, pero no recordaba. Cuando yo me vine de una escuela de la labor, había un niño que tenía mucho apego conmigo. Cuando llegó el nuevo maestro, el niño no le entendía absolutamente nada de matemáticas. Pero te estoy diciendo nada de matemáticas. ¿Y sabes qué hacíamos? Me dice, profe, yo sé que usted pasa trabajando, pero usted me regala una hora en la noche. Sí, te la regalo. ¿La puedo llamar por videollamada? Sí, me puede llamar. ¿Y me puede explicar matemáticas? Sí, yo te explico matemáticas. Y pasamos así varios días, ¿verdad, Michelle? Él me llamaba, yo ya sabía, a tal hora, él era bien puntual para llamarme. Yo le contestaba la llamada y yo por videollamada yo le explicaba. Ya entendí, profe. Hoy sí ya entendí. Listo. Se terminaba la clase de ese día. El siguiente día, fíjense, profe, que le agregaron esto y esto. Ajá, iba a tercer grado. Ajá, ¿y qué te le agregaron? Esto, pero no sé de dónde sale. Empezábamos nuevamente a hacer repaso y a dónde era el paso que él se había quedado. Entonces, creo que uno como maestro, si en realidad se comporta o es, a uno jamás lo van a olvidar. Porque a uno lo recuerda por lo bueno y no por lo malo. Yo siempre me acuerdo de mis docentes, tengo muchos en especial que quiero mucho y que recuerdo y que son personas ejemplares. En este caso puedo mencionar una de ellas, la profesora Superazo, el profesor José Líquez Cruz, la profesora Lynn Mejía. O sea, puedo mencionarles mis docentes de tiempos pasados y creo que yo los veo en la calle y me reconocen, no sé si por buena o por mala, pero me van a oír. Entonces me reconocen, me saludan y la verdad es que para mí es un honor, porque yo sé que fueron mis maestros y fueron mis pilares a seguir y mi ejemplo a seguir. Y esa es la carga más grande que uno de docente lleva, ser el ejemplo a seguir. Porque en nosotros ven
lo que ellos quisieran ser mucho antes. Somos la base para muchos oficios, para muchas carreras. Si nosotros los maestros, pues, ¿qué sería? No hubiera una base. De nosotros los maestros nacen abogados, licenciados, médicos, clínicas, veterinarios, que les puedo mencionar un montón. Si no hubieran maestros, pues nada existiría. Y no soy docente, vamos a aclarar. La pregunta que me gustaría saber es qué le diría a yo del pasado que empezaba a estudiar. Uy, a mí yo del pasado que empezaba a estudiar, para que me acordar de media choca, pero aquí sigue. Siempre tuve lentes. Por eso me castigaron hoy sin lentes. Entonces, ¿qué le diría a mi yo del pasado? Que no se rinda, que siga adelante, que por muy difícil que sea algo, siempre se va a lograr, que lo que diga la gente no es el concepto que tienen de mí, es el concepto que tienen ellos de mí, no mí, y que todo lo que yo haga para bien va a beneficiar a alguien más, y que todo lo malo que yo haga se me va a regresar. Entonces creo que mi yo del pasado es lo mejor que puedo ser, porque es la base de quien soy el día de hoy. La pregunta principal de este podcast y como todo comenzó es ¿qué significa para usted ser docente? ¿Qué significa para mí ser docente? Ay, ¿qué significa? No, la verdad es que es bien grande el concepto, por decirlo así. Porque para mí es una vida completa. Siempre he dicho que mi lugar seguro es el aula de clases, no es mi casa. No, y no es en mal, ¿verdad? Sino que mi lugar seguro siempre es mi salón de clase, porque no importa cómo yo esté o cómo yo ande emocionalmente, ahí se me olvidan los problemas. Entonces, esos corazoncitos chiquititos que andan ahí correteando atrás de mí diciéndome pofe a cada rato, son los que me hacen como sentirme especial y creer que puedo ser mejor persona todos los días, porque ese bojotito que anda ahí detrás de mí un día va a ser un adulto. ¿Cree que ha marcado a sus amigos? Fíjate que siempre me recuerdo, porque tengo varios que ya están adultos y siempre, profe, ¿qué tal está? Hay un caso en especial que él era niño especial, pero no niño especial de que tenía algún problema, no, era niño relajero, niño que peleaba con todos, él se sentaba en la fila de atrás, y cuando yo hice mi práctica, le digo yo y le dije, no hombre, voy a meter el nombre por respeto, no me vas a pasar la clase, y yo le daba ciencia natural, pucha, profe, te faltan 5 puntos, ¿y dónde me los vas a sacar? Profe, yo le siembro 20,000 palos si usted quiere, me dijo así. ¿De dónde vas a sacar 20,000 palos, muchacho? Le dije yo. Hagamos algo, dígame. Me vas a hacer esa cancha, pero que no quede pero ni un papel de dulce. Y yo te voy a ver. No es que lo vas a mandar a hacer, porque tenía maña que mandaba a hacer los trabajos. Y yo solito, vos solito y yo te voy a ver. Y él le daba pena agarrar un escobo. Él era de los niños que no agarraban un campeón, porque ni que Dios se le apoyaban las manos. Bueno, te toca elegir. Me senté en la grada a ver. Aquel barrio, toda la cancha. Quedó cancha. Profe, ¿qué pasó? Nada, los 5 puntos. No te los voy a regalar, te los ganaste. ¿Por qué? Porque vos no agarras una escoba y eso sí lo hiciste. ¿Pero por qué, profe? Si me los está regalando, no te los estoy regalando. Hiciste algo que a vos no te gusta, pero como te interesaba, lo hiciste muy bien. De ahora en adelante, antes de que sea un castigo, hacer las cosas porque te gusta, no porque te toca. Entonces, ahí anda haciendo lo que le toca. Y no les estoy diciendo que es un doctor, es una persona que pasa trabajando a diario en algo que a él le gusta. Y un día me dijo, profe, yo solo me acuerdo de sus palabras. Yo voy a hacer lo que a mí me gusta. Y él es el hombre más feliz del mundo. Tiene una familia, tiene 2 niñas y él sigue haciendo lo que a él le gusta. ¿Y cuál ha sido su mayor satisfacción como docente? Verlos crecer, verlos
verlos ser, verlos adultos, verlos grandes, verlos que estudian lo que ellos quieren, verlos ir a la universidad. Y esa es la parte bonita, ver que uno plantó semilla en tierra fértil. Y una pregunta, ¿cómo usted motiva a sus alumnos cuando los ve decaídos? O tal vez ya con los niños más pequeños que llegan, que no quiero hacer nada. ¿Cómo usted hace que ese día es el niño presentable? Te contaré que con los niños pequeños es un trabajo bien complicado, porque ellos se levantan a las 6 de la mañana, se bañan, se cambian, a las 8 están en el kinder, pero llegan con sueño, porque están chiquitos, y llegan porfeteados, y se acuestan en el escritorio, y se quedan así con el cachete desparramado, y yo, vaya, arriba. El cantar, el bailar y el activarlos físicamente es la mejor clave para que ellos trabajen. Porque si no cantas con ellos, se te van a dormir todo el resto de la mañana. Y siempre, como todo plan de clases de preescolar, tenemos 30 minutos de activación. 30 minutos gritando, bailando el coconó, bailando la gallina turuleta, bailando la serpiente. O sea, hay una infinidad de canciones que yo hace un tiempo ella se reía porque un día estaba arreglándome para irme para el kinder y empecé tiburón, palma en la cabeza y se me queda viendo, bueno, vos loca. ¿Sabe, Clara? Eran las 4 de la mañana y yo estaba medio dormida. Entonces yo me levanté de un grito de ella, cantando esa canción, y yo le dije, que le agarra. ¿Qué le agarro? Entonces, igual yo me quería activar porque yo me andaba durmiendo, entonces empecé a cantar tiburón, palma en la cabeza, tiburón, palma en la nariz, y le hacía, yo me quería despertar, bueno, entonces con esa canción me logré despertar, pero en realidad es como uno de maestro en la cabeza anda las canciones, ¿va? Porque yo le andaba dando al pez tiburón, y la bicha se me queda viendo, está loca, me dijo, nada más se dio la vuelta, y se durmió. Pero en realidad es activarlo desde muy temprano y respetar las horas de comida de ellos, porque recuerden que están chiquitos y tienen una hora de merienda y tienen una hora, y no se les puede prohibir ir al baño tampoco, a ninguna hora. Si 20 veces quieren ir, 20 veces que desfilen al baño. Entonces, por lo mismo, porque están chiquitos y apenas están como empezando a comportarse. Ya que su trayectoria, dice que ha sido maestra de niños pequeños, de adultos, niñas, de todo. ¿Cuál ha sido su edad favorita de enseñanza en toda su trayectoria? Fíjate que me voy a ir desde los más grandes hasta los más chiquitos. Los jóvenes son una belleza para la clase. Porque vos llegaste, plantas en la pizarrón, das tu clase, ellos anotan, ellos hacen todo. Vos puedes ponerlos a trabajar en grupo y todo nítido. Ok, pero el nivel de educación en el que estamos, las faltas de respeto son mucho más graves. Entonces, pues ya no le puedes responder a un joven de tu edad, por ejemplo, porque te puede contestar demasiado feo y te puedes enojar y las cosas van a pasar a más. Si caemos a la escuela, depende del rango también. Me gustó mucho trabajar con segundo grado. Belleza de niños, los haces a tu modo, educas a tu modo, te conocen hasta dónde puedes llegar y ellos saben que con una mirada vos estás enojada y ellos ya, todos calladitos. No hay necesidad de cantarles nada. Pero cuando llegué a preescolar me di cuenta que la vida es de preescolar. Porque yo soy una maestra de preescolar. Yo creo que yo se lo he dicho a mi papá, yo me equivoqué cuando dije que sacar una licenciatura en naturales. Yo tenía que haberla sacado en preescolar. Te voy a decir por qué. Es una etapa difícil porque es el primer desprendimiento de la familia. Es la primera vez que él está en un salón de clases sin su mano, sin su perro, sin su juguete, fuera de su casa y a la deriva. Y con una señora que no conoce. Para empezar, con una señorita o una señora, porque puede pasar cualquier cosa. Y desde que te ve, si vos no fuiste lo muy dulce posible cuando te presentaste con él, ese niño no te verá. Y ya te
no con ella, no, mami, me quiero ir, y empiezan las alarmitas a llorar. Y le digo alarmitas porque no se caen desde que llegan hasta que se van. Pero ese es el proceso que a un maestro le gusta. ¿Por qué? Porque luego ellos dicen, mami, yo quiero ir al gimnasio. ¿Y por qué quieres ir al gimnasio? Porque la profe me cuida, porque la profe me abraza, porque la profe juega conmigo. Entonces, significa que no ha hecho eso. Y cuando llega a esa etapa, ya es que el niño va para el kinder y arranca una flor, no importa dónde sea, y te la lleva y te la da. ¿Y por qué? No importa la flor, si es una rosa, si es una rama con una hoja, no importa cuál sea, uno se los agarra con cariño. Porque pensó en mí cuando estaba arrancando. Y ese es el cariño más sincero. Si te dan un abrazo, es el cariño el más sincero que puede existir. Tengo una nena que me dice, profe, ¿qué pasó? No? Abachito, me dio el abrazo. Profe, bechito, me dice, porque es bien consciente, me da un beso. Ya, a trabajar, mi amor, le digo yo. Se va a trabajar. Pero es el cariño más sincero que uno puede recibir. Y yo creo que yo me quedo con eso. Bueno, nos ha demostrado que ser docente tiene sus lados complicados, ¿verdad? Y la verdad, esa tarea de instruir, en especial a niños chiquitos, es complicada, ¿verdad? Pero también está el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda. ¿Nos puede decir qué aprende usted de los estudiantes o en especial qué aprendió de un estudiante en especial? Aprender de mis estudiantes uno todos los días, créanme. Pero hay uno en especial que me enseñó a ver más allá de tu físico. ¿Por qué más allá de mi físico? Porque él, sin importar si tuviera dinero o si no tuviera, él siempre regalaba un abrazo, él siempre regalaba un beso, él siempre compartía conmigo. Y a él nunca le faltó las meriendas sustentosas, nunca, porque gracias a Dios venía una familia bien ponderada económicamente. Y él llevaba su pana de uvas, su panita de fresas, su galleta, su jugo, y empezaba, ¿quieres una? ¿Quieres una? ¿Quieres una? ¿Quieres una? O sea, no había como su amigo favorito. Hasta que él repartía a todos una uva, empezaba a comer él. Y le decía yo, ¿y por qué lo haces? Es que yo estoy comiendo rico y ellos no tienen. Entonces, me enseñó a ver primero en los demás antes de ver yo mismo. Bueno, ya para finalizar, no sé si nos puede comentar de repente cómo es su labor en un aspecto más tecnológico. Fíjense que la tecnología para nosotros de preescolar nos ha venido a facilitar mucho, porque antes cada canción que nosotros cantábamos con ellos desde Sol Solecito era cantado desde su propia garganta. Si usted no le salía a cantar, pues aprenda porque tenía que cantar. Hoy no, hoy gracias a que tenemos bocinas móviles, internet ahí en casi todos los lugares, pues ya buscamos la canción en Spotify y usted busca la canción y la pone y listo, y cante, pues, aunque sea de mentira, aunque sea el parlante que esté tocando. Y eso ha venido a beneficiar mucho porque los niños también ven algo que hay fuera de él. Antes nosotros enseñábamos con láminas, hoy ya podemos llevar una computadora, un data, y mostrarles un video gigante de muchas cosas en sí. No hay un límite de información para ellos. Recordar que la edad más prudente, que son una esponja, que son los que absorben absolutamente todo. Si usted le enseñó que a pesar de que es blanco, usted lo mira azul y usted le repite que es azul, él le va a repetir que es azul, porque es lo que usted le enseñó. Entonces, siempre hay que tener el cuidado de que lo que vamos a enseñar sea productivo, sea bueno y sea para la vida. Y sobre todo la tecnología pues, nos ha venido a facilitar una infinidad de enseñanzas, no solo con música, con videos, sino que en todos los aspectos. Últimas palabras que quieran dar algo. Uy, qué feliz. No, que no se rindan, jamás se rindan. Nunca escuchen lo que los demás piensan de ustedes, es algo que yo lo llevo aquí. Es el concepto que tienen de ustedes, no su concepto personal. No quieran ser igual que los demás. Somos seres únicos, auténticos y diferentes. Y eso los hace especiales. Y que cada cosa que hagan en la vida, háganlo pensando en el bien de los demás. Jamás se va a hacer maldad. Porque la vida es así. Y
llega la tómbola y un día te toca también ser feliz. Entonces, sonrían todos los días, sean felices todos los días y no se les olvide que Dios los ama. Bueno, le agradecemos mucho por tomarse su tiempo para estar en este podcast. La verdad es que aprendimos mucho de usted y también decirle que somos orgullosos de usted, ¿no? Y nos ha demostrado que todos los días se encarga en instruir, porque o sea, nosotros también tuvimos ese momento con su maestra de kinder y me marcó mi vida. Entonces, Mucha maestra de kinder nunca se olvida. Les voy a contar un secreto para terminar el podcast. Yo no tuve maestra de kinder. No fui al kinder, no fui, porque la niña, como no sé en qué mundo la tuvieron, de 5 años fue a la escuela y nunca fue al kinder. Me perdí esa temporada, no sé cómo desarrollé mis habilidades motrices, pero aquí estoy. Y nada es imposible. Y gracias a ustedes por invitarme, gracias por tomarme en cuenta. Para mí también es un orgullo verlas crecer, verlas desarrollarse, no solo a ustedes, también a sus compañeros de clase. Los he venido acompañando desde que Ángela pues se integró al Instituto Juventud Hondureña y los he visto crecer. Y para mí es un orgullo saber que están casi a punto de completar una línea, una carrera. No lo creemos, estamos solo a 6 meses. Todavía no lo asimilamos, porque yo tampoco lo asimilo que mi chiquitina se va a graduar. Pero créanme que para mí es un orgullo ser parte de todo esto y que ustedes pues sigan adelante. Los quiero ver triunfando. Y así llegamos al final de nuestro podcast. Nosotros estamos muy agradecidas con los invitados por habernos compartido un poco de sus experiencias, sus desafíos y sin duda su labor deja una huella en cada estudiante que pasa por sus aulas. Y esperamos que se hayan inspirado así como nosotros nos inspiramos. ¿Y ustedes qué opinan? Bueno, a mi parecer mi perspectiva cambió bastante y pienso que eso de laborar como docente pues es algo arduo porque ellos nos instruyen día a día. Entonces, para mí es algo que siempre nos va a dejar una huella y es como que es la forma, o sea, la formación a nuestro futuro. Para mí siempre he mantenido una perspectiva de un docente como una persona luchadora. Mayormente nosotros como alumnos no solemos ver esa otra parte de la moneda, esa parte del docente que está fuera del aula. Hemos visto dos perspectivas totalmente diferentes, con 2 maestras diferentes que han vivido sus situaciones y podríamos decir que la única forma en que podemos unir esas 2 vidas sería sobre la docencia. El amor que se le tiene a la enseñanza, porque cada palabra que ha dado cada docente, las 2 docentes que han sido invitadas, se les ha visto que hablan con mucho amor, con mucha dedicación a su trabajo. Y es algo admirable para todos los docentes. Y mi perspectiva cambió demasiado porque nunca sabemos lo que hay después del aula de clases y siempre hay que tenerle su debido respeto a un docente porque no sabemos por las luchas, por qué ha pasado ni todo lo que ha hecho al transcurso de su vida. Para mí, siempre una persona de admirar es un docente porque ve muchas personas, ve muchos alumnos y igualmente sigue enseñándonos cosas a muchas personas, crea muchas personas, crea a las personas del futuro y crea su vida también al mismo tiempo y es algo de admirar y siempre tenemos que vivir con eso, admirar a nuestros docentes que cada día luchan, cada día hacen su vida intentando hacer que la nuestra sea mucho mejor y es algo de admirar. Para mí cambió mucho mi perspectiva, escuchar todo y sé que solo es una pequeña parte porque cada cosa que pasa en los docentes es una nueva enseñanza para ellos y para nosotros también. Entonces, para finalizar este podcast agradecemos que nos hayan escuchado, agradecemos a nuestras invitadas y los agradecemos a ustedes que se quedaron escuchando cada una de nuestras palabras. Así que muchas gracias
y bye. Bye.